Soy fotógrafo desde hace más de una década y vivo en el puerto de Veracruz. He trabajado para revistas, agencias y proyectos personales, pero lo que siempre me movió no fue el dinero ni el reconocimiento. Era capturar ese instante único, esa imagen que no se repite jamás. Aquella que, cuando la ves, te obliga a dejar de respirar un segundo. Nunca creí en cosas paranormales, ni en supersticiones, y mucho menos en esas historias que la gente cuenta sobre los cementerios antiguos. Siempre pensé que era una forma poética de explicar lo que no entienden, pero lo que viví una noche de eclipse todavía me deja sin dormir. Y lo peor, no solo me pasó a mí. Todo comenzó cuando vi un anuncio sobre un eclipse lunar total, un fenómeno raro, visible solo desde algunos puntos de México. La luna se tornaría roja durante unos minutos y la luz que proyectaría sobre la ciudad sería distinta a todo lo que había fotografiado antes. Me emocioné de inmediato. Sabía exactamente a dónde quería ir. Al cementerio de Santa Clara, un panteón viejo a las afueras de la ciudad, lleno de esculturas de mármol cubiertas por el tiempo, flores marchitas y pasillos que parecían congelados en otro siglo. Tomé mi equipo, revisé las baterías, las tarjetas de memoria y salí cerca de las 9 de la noche. El clima estaba húmedo, como suele pasar en las noches costeras. Sentía el calor pegado a la piel, pero dentro de mí había algo que lo apagaba, una ansiedad difícil de explicar. Pensé que era por la emoción de conseguir una buena toma, o quizás porque llevaba días sin dormir bien. Mientras caminaba hacia el cementerio, pasé frente a la casa de doña Esperanza, mi vecina de toda la vida. Estaba regando sus plantas en la acera y al verme con la mochila y el trípode, me dijo en voz baja: «No es noche para andar por los campos de muertos, Julián». Le sonreí sin detenerme. Respondí con un simple «es solo por una foto». Ella no insistió, pero su expresión me inquietó más de lo que quise admitir. El camino hacia el cementerio fue rápido. Llevaba años yendo allí para proyectos fotográficos. Nunca me causó miedo, pero esa noche se sentía diferente. El cielo estaba despejado y la luna ya comenzaba a oscurecerse por el borde. Me acomodé entre dos mausoleos, apunté la cámara y esperé a que el color cambiara. Quería la toma perfecta, y fue justo en ese momento, con el dedo en el obturador, que sentí que algo detrás de mí respiraba. Si eres amante de historias como esta, suscríbete y activa la campana, porque lo que viví después no tiene explicación. Al principio pensé que era mi imaginación, esa sensación de que alguien está justo detrás, aunque esté solo. Me giré con rapidez, como queriendo pillar al culpable, pero no había nadie, solo lápidas, mármol viejo y el crujido ocasional de las ramas secas bajo mis propias botas. Me reí, un poco incómodo. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que ya estaba sugestionado por los comentarios de doña Esperanza y por el silencio tan inusual del lugar. Pero había algo en ese silencio. No era el típico de una zona sin tráfico o sin gente. Era denso, como si el aire estuviera atrapado, como si algo lo apretara. Hasta el zumbido de los insectos había desaparecido. Me acomodé de nuevo y comencé a disparar con la cámara. La luna se tornaba más rojiza a cada minuto y la luz era simplemente perfecta. Las estatuas parecían cobrar vida bajo ese tono carmesí. Todo estaba alineado para conseguir lo que buscaba. Me moví por los pasillos estrechos del cementerio, buscando diferentes ángulos. Las sombras eran largas, deformadas, proyectadas por la luz de la luna. Algunas parecían tocarse con otras, fundirse en formas nuevas. Mientras más me adentraba, más sentía esa presión en el pecho. No era miedo, todavía, pero había una incomodidad creciente, como cuando uno entra a un lugar donde claramente no es bienvenido. Cambié de lente, pasé al angular,
Bajé la velocidad de obturación para capturar mejor la atmósfera. Estaba absorto, completamente metido en la tarea. Pero entonces escuché algo. No fue un grito, no fue una voz, fue como un roce, como el sonido de una tela al arrastrarse contra el cemento. Me detuve. Apagué la cámara. Escuché con atención. Nada, solo otra vez ese silencio. Volví a mirar por el visor. Justo cuando enfocaba una figura de ángel, sentí un escalofrío tan intenso que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los dedos. Un frío seco, diferente al aire húmedo de la noche veracruzana. Fue tan repentino que solté el disparador. Respiré hondo, tratando de normalizarme. No había razón para estar así. Nadie me seguía, nadie me observaba. Y sin embargo, cada parte de mi cuerpo me decía lo contrario. Seguí disparando un poco más, aunque mi ritmo ya no era el mismo. Me movía más rápido. Ya no buscaba la toma perfecta. Ahora solo quería terminar. La luna comenzaba a volver a su color habitual. El eclipse llegaba a su fin. Tomé una última foto, guardé el equipo y salí por donde había entrado. Caminé sin mirar atrás. No porque olvidara algo, sino porque algo en mí me pedía que no lo hiciera. Que lo que fuera que había sentido seguía ahí, quieto, esperando. Pero lo que no sabía en ese momento es que algunas cosas no se quedan en donde las encuentras. Llegué a casa cerca de la medianoche. El trayecto de regreso fue silencioso, aunque mi cabeza no paraba. Tenía esa urgencia por ver el material. Quería comprobar que todo el esfuerzo había valido la pena. Me preparé un café rápido, sin quitarme siquiera la mochila, y conecté la cámara al ordenador. La primera imagen apareció en la pantalla, hermosa. El mármol con la luz roja de fondo, las sombras alargadas, la composición casi perfecta. Sonreí. Era justo lo que había imaginado. Pasé a la siguiente. Otro ángulo, diferente, pero igual de poderosa. Me sentí orgulloso, pero cuando abrí la tercera, la sonrisa se borró. Había algo en esa toma que no recordaba. A la izquierda, cerca de una cruz caída, se distinguía claramente una mancha oscura. No era una sombra proyectada, no era un juego de luz, era algo que estaba ahí, denso, opaco, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Me acerqué a la pantalla, ajusté el contraste. La figura seguía ahí, borrosa, sí, pero con una forma definida, humanoide, como si alguien estuviera agachado entre las lápidas. Revisé el archivo original en la cámara. Estaba igual. Mi primer pensamiento fue técnico. Tal vez la lente sucia, algún error de enfoque. Pero al avanzar a la siguiente foto, esa misma figura aparecía, pero un poco más cerca, ahora detrás de una estatua de ángel. Y en la quinta imagen, la forma era aún más nítida. Estaba más erguida, como si se estuviera levantando. Mi estómago se contrajo. Fui a la cocina, bebí un poco de agua intentando calmarme. No podía estar viendo bien. Volví al ordenador y seguí revisando. En al menos 8 fotos tomadas entre las 22:14 y las 22:33 aparecía esa figura o variaciones de ella. Algunas más borrosas, otras tan claras que era imposible negarlas. Lo extraño era que no recordaba haber visto absolutamente nada. Estaba concentrado, sí, pero no tanto como para no notar una presencia tan evidente. Me enorgullezco de ser observador, de captar detalles mínimos. ¿Cómo se me pudo pasar algo así? Amplié una de las imágenes. Había algo en esa sombra que me ponía la piel de gallina. No tenía rostro, era solo oscuridad, pero parecía estar mirando hacia la cámara. No había ojos, ni boca, ni expresión, pero la dirección del cuerpo, la inclinación, era como si supiera que estaba siendo observado, y peor aún, que lo quería. Dejé de revisar, cerré todo de golpe. Apagué el monitor, la cámara, la luz del escritorio. Me senté en el sillón, respirando agitado, con el corazón apretado.
Me repetí una y otra vez que tenía que haber una explicación lógica, un fallo técnico, un error mío, pero en el fondo ya lo sentía. Esa cosa no era un reflejo, ni una ilusión. Estuvo ahí, conmigo, y ahora no podía dejar de mirarla. A la mañana siguiente desperté más cansado que de costumbre. Había dormido mal, con sueños fragmentados. No recordaba detalles, pero sí una constante: la figura negra, esa misma que aparecía en las fotos. Me observaba en la oscuridad de mis sueños, sin moverse, sin emitir sonido. Solo estaba ahí, como si esperara algo. Intenté retomar la rutina. Fui a comprar pan, saludé al vecino del puesto de revistas, todo igual. Pero la sensación no se iba. Me seguía acompañando, silenciosa, como un zumbido en la parte trasera de la cabeza. Esa noche me senté en la sala, con el portátil abierto. Me obligué a revisar las fotos de nuevo. Quizá había exagerado. Tal vez, con la luz del día, todo se vería menos extraño. Pero no. Las figuras estaban ahí. Y cuanto más las miraba, más convencido estaba de que en cada imagen parecían avanzar. La que más me inquietó fue una donde parecía estar de pie, justo frente a una tumba pequeña. Su postura era tensa, como si estuviera listo para moverse, como si no estuviera posando para la cámara, sino decidiendo qué hacer después. Apagué la pantalla y me fui a lavar la cara. Quería romper esa cadena de pensamientos, pero al agacharme frente al lavamanos, algo me hizo detenerme. Escuché un leve crujido. Venía del pasillo que conecta con mi cuarto. Me quedé quieto, aguantando la respiración. Otro sonido, como una pisada, no fuerte, más bien como si alguien caminara descalzo sobre madera vieja. Salí del baño con rapidez, revisé todo, nada. Puertas cerradas, ventanas sin señales de haber sido forzadas. El reloj marcaba las 2:41 de la madrugada. Volví al cuarto con el corazón acelerado. Me acosté con la luz encendida, pero apenas cerré los ojos, sentí algo más. Una respiración, lenta, ligeramente húmeda, pegada a mi oído izquierdo. Me incorporé en un salto. No había nadie, pero el aire estaba frío. Mucho más que antes. Revisé el termómetro digital que tengo junto al escritorio. 17 grados. En pleno verano veracruzano. No pegué el ojo el resto de la noche. Y no fue la última vez que sentí eso. Durante los días siguientes, los sonidos se hicieron rutina. Pisadas breves. Un murmullo lejano que parecía confundirse con el zumbido del ventilador. La sensación de que alguien estaba detrás de mí mientras editaba fotos. Empecé a girarme constantemente, como si me vigilaran, pero nunca vi nada directamente, solo en los reflejos y en los bordes de mi visión. Lo más perturbador fue la certeza que iba creciendo en mí. Ya no estaba solo, había traído algo de ese lugar, y ahora vivía en los márgenes de mi espacio, como una sombra que nunca se aleja del todo. La pregunta era: ¿qué quería? No podía seguir cargando con todo eso solo. Después de casi una semana sin dormir bien, con los ojos rojos y el ánimo por el suelo, decidí hablar con alguien. El único que vino a mi mente fue Samuel. Él también es fotógrafo, y aunque siempre ha sido más técnico que artístico, es una de las pocas personas en las que confío de verdad. Lo invité a casa con la excusa de mostrarle un nuevo proyecto. No quería soltar toda la historia de golpe. Tenía miedo de que pensara que me estaba volviendo loco. Cuando llegó, lo noté preocupado. Me preguntó si estaba bien, que me veía delgado, como agotado. Le dije que era solo estrés. Conecté la cámara al televisor y le mostré las fotos del cementerio. Las primeras le parecieron impresionantes. Comentó sobre el uso de la luz, el color de la luna, la atmósfera, pero cuando pasamos a las imágenes de las figuras, se quedó en silencio. ¿Y esto?, me preguntó. Le expliqué que no había visto nada en el momento de capturar las fotos, que esas siluetas solo aparecieron después. Él se acercó al televisor examinando los detalles.
¿Estabas usando larga exposición?, me preguntó. Le respondí que no, que todas eran tomas con velocidades normales. Entonces dijo lo que esperaba. Tiene que ser algún error, tal vez una mancha en el sensor. Le mostré las demás. Le enseñé cómo en cada foto la figura parecía cambiar de posición, acercarse, tomar forma. Sus gestos se volvieron más serios, pero aún dudaba. Le ofrecí quedarse un rato. Le dije que había estado escuchando cosas en la casa, sintiendo frío sin explicación, que solo necesitaba saber si era yo o algo más. Accedió medio en broma. Se sentó en el sillón mientras yo preparaba café. No pasaron más de 10 minutos cuando ocurrió. Estábamos hablando, intentando cambiar de tema, cuando de repente un libro pesado cayó de la estantería sin que nadie lo tocara. Cayó con fuerza, abriéndose en la alfombra. Samuel se levantó de golpe, lo miró, luego me miró a mí. El silencio se volvió incómodo. ¿Estaba bien puestos?, preguntó. Asentí con la cabeza. Nadie lo había tocado en días. No dijimos nada más durante varios segundos, hasta que murmuró: «Ok, te creo». Después de eso, las cosas en la casa se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear más seguido. Los aparatos electrónicos se apagaban solos. Y cuando Samuel volvió a visitarme unos días después, dijo que desde su última visita había tenido pesadillas raras. Me pidió que no lo llamara por un tiempo. Fue entonces cuando lo entendí. No solo estaba siendo seguido. Ahora otros también podían ser alcanzados. Y eso lo hacía mucho más peligroso. No podía seguir así. Cada día era peor. Vivía con el corazón acelerado, esperando el próximo golpe, el próximo ruido, el próximo apagón. La casa, que antes era mi refugio, se había transformado en una trampa cerrada. Pensé que si había una forma de detener eso, de revertir lo que fuera que había desatado, tenía que volver al lugar donde todo empezó. Una mañana tomé valor y regresé al cementerio de Santa Clara. Era sábado, cerca del mediodía. El sol caía fuerte y el calor veracruzano se sentía como un golpe seco en la cara. A diferencia de aquella noche, el lugar estaba vivo. Había visitantes, gente limpiando tumbas, niños corriendo entre los pasillos sin entender todavía lo que significaban esos nombres grabados en piedra. Caminé sin rumbo fijo, observando todo. Nada parecía fuera de lugar. Todo se veía normal. Y sin embargo, yo sentía lo contrario. Como si la calma fuera solo fachada. Como si algo más estuviera esperando, oculto en el fondo, invisible bajo el sol. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, sentada junto a una tumba cubierta de flores secas. Tenía la cabeza envuelta en un pañuelo color mostaza y vestía de forma sencilla. Estaba limpiando la lápida con un trapo húmedo, sus movimientos lentos pero constantes. Me quedé mirándola un momento, dudando si acercarme. Finalmente, me armé de valor. «Buenas tardes, disculpe la molestia», le dije con voz baja. Ella levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si guardaran siglos de recuerdos. No habló. «No quiero parecer raro, pero hace poco estuve aquí, de noche, durante el eclipse», agregué. Tomé algunas fotos y desde entonces han pasado cosas que no sé cómo explicar. La mujer dejó de limpiar. Me observó sin cambiar la expresión. «No las borres», dijo de pronto. «¿Cómo dice?» «Las fotos. No las borres. Si ya las viste, ya te vieron». Sentí un escalofrío. «¿A qué se refiere?», pregunté. «Hay noches donde la luna se vuelve llave, y si uno mira, también lo miran a uno. Hay almas que no cruzaron, que no descansan. Se pegan a quien les presta atención». Sus palabras eran tranquilas, como si hablara de algo cotidiano, como quien explica por qué el pan se pone duro con los días. «No debiste caminar por aquí esa noche, no solo porque era eclipse. Esa fecha se repite cada ciertos años.
Hay cosas que la gente olvida, pero la tierra no. Luego se persignó y siguió limpiando, como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir. Yo me alejé en silencio, con más preguntas que respuestas, y una idea fija martillando en la cabeza. No era solo una coincidencia. Esa noche tenía un peso, y yo había estado en el lugar equivocado, en el momento exacto, y lo que sea que me siguió, todavía estaba conmigo. Salí del cementerio con el estómago revuelto, no por lo que comí ni por el calor, sino por el peso de esas palabras. Esa mujer, sin conocerme, había descrito exactamente lo que yo estaba viviendo, sin pedir detalles, sin asombro, como si ya hubiera escuchado esa historia antes, como si fuera común. Decidí que necesitaba entender más, no podía seguir adivinando en la oscuridad. Pensé en todas las veces que había escuchado sobre brujos, curanderos o gente que sabe cosas, pero no quería caer en lo esotérico sin sentido. Quería a alguien serio, con base, alguien que hablara desde el conocimiento, no desde el teatro. Fue entonces cuando recordé algo que mencionó Samuel una vez, en una de nuestras conversaciones sobre leyendas urbanas. Me habló de un profesor jubilado de la Universidad de Xalapa, don Ezequiel Mendoza, un hombre que había dedicado su vida a estudiar tradiciones orales, rituales antiguos y eventos sin explicación lógica. Según Samuel, era respetado incluso por escépticos. Conseguí su dirección por un conocido. Era una casa antigua, llena de plantas secas y libros apilados hasta el techo. Golpeé la puerta con la esperanza de que aún viviera allí. Y vivía. Me recibió un hombre delgado, de mirada tranquila y manos manchadas de tinta. Me invitó a pasar sin preguntar nada. Le conté todo, desde el cementerio hasta las fotos. Le mostré las imágenes menos fuertes, las que no causaban rechazo inmediato. Observó en silencio. Sus ojos apenas parpadeaban. Tomó una lupa, examinó detalles. Luego se recostó en su silla, exhalando profundo. No es la primera vez que alguien me muestra algo así, dijo finalmente. Pero lo tuyo tiene una particularidad. Está documentado paso a paso. Eso es raro. Le pregunté si sabía qué podía ser. Son residuos, dijo. No almas como las entendemos. Son fragmentos, como manchas, como grasa que no sale con agua. Se quedan pegadas al lugar donde algo quedó sin resolver. Una culpa, una muerte sin descanso, un secreto nunca contado. ¿Y por qué me siguen a mí?, pregunté. Porque les diste forma. Al capturarlas en el instante exacto, cuando el velo se debilita, las fijaste, les diste presencia, las reconociste. Y ellas también te reconocieron. Sentí que me faltaba el aire. Era como si, sin querer, hubiera firmado un pacto. Como si, por haberlas visto, ya no pudiera desverlas. ¿Qué quieren? Don Ezequiel guardó silencio unos segundos. Vida, calor, presencia. Quieren estar donde tú estás. Salí de esa casa con la mente hirviendo. No tenía respuestas concretas, pero sí una certeza nueva. Las figuras no eran solo sombras, no eran recuerdos del cementerio. Estaban activas, eran conscientes. Y lo peor, sabían exactamente dónde encontrarme. Después de salir de la casa de don Ezequiel, no volví directo a mi departamento. Necesitaba caminar, despejar la mente, pensar sin paredes alrededor. El cielo estaba nublado y el aire tenía ese olor espeso que precede la lluvia. Terminé, sin planearlo, en el centro histórico de Xalapa. Calles empedradas, faroles antiguos, tiendas cerrando, gente yendo y viniendo con prisa, sin saber que yo llevaba algo invisible colgado de la espalda. Avancé sin rumbo, bajando por una de esas callejuelas que conectan las zonas turísticas con los barrios antiguos. Era un paso angosto, con paredes altas a ambos lados. Un callejón de adoquines húmedos, paredes desconchadas y postes que titilaban con una luz amarillenta. Y ahí, justo cuando llegué a la mitad del pasaje, ocurrió. Primero fue el silencio, no el habitual, sino uno denso,
como si alguien hubiera apagado todo el sonido alrededor. Luego, el aire cambió. Una ráfaga fría que no correspondía con el clima me cruzó el rostro. Me detuve. Miré hacia atrás. Nadie. Miré al frente. Tampoco. Y entonces lo sentí. Una presión en el pecho, como si algo se pegara a mi cuerpo desde dentro. Mis piernas se aflojaron. Di un paso hacia atrás y ahí fue cuando vi la primera sombra. No era un reflejo, no era una figura borrosa, era real. Estaba ahí, justo al borde de la luz del farol, como si esperara una señal para acercarse más. Instintivamente metí la mano al bolsillo y encontré la pequeña figa de madera que mi abuela me había dado años atrás. Siempre la había llevado conmigo, como recuerdo. Nunca le di importancia. Pero en cuanto mis dedos la tocaron, la figura dio un paso atrás, como si algo la hubiera contenido, pero no se fue. Detrás de ella, otras empezaron a aparecer. Siluetas más delgadas, algunas apenas visibles, otras más densas. Estaban saliendo de las paredes, de los rincones. Me rodeaban en silencio. El aire se volvió casi imposible de respirar, y entonces una de ellas se acercó. Pude verla con más detalle. No tenía rostro, pero sí una especie de contorno. Un cuerpo delgado, brazos largos, cuello torcido. Extendió una mano hacia mí. No sé cómo lo hice, pero grité con todo el aire que me quedaba, y al hacerlo levanté la figa y retrocedí corriendo. Tropecé varias veces. Sentí que las pisadas detrás de mí eran reales, no eran ilusiones. Estaban ahí, me seguían. No me detuve hasta salir del callejón y llegar a una plaza donde había gente. Luces, sonido, vida. Me arrodillé, jadeando, temblando y con una verdad retumbando en mi cabeza. No solo me observaban, podían tocarme, podían alcanzarme. Y querían algo más que atención, querían entrar. Después de aquella noche en el callejón, entendí que ya no podía seguir huyendo. No bastaba con esconderme en casa o evitar ciertos lugares. Las sombras sabían quién era yo, me habían marcado. Y lo que fuera que querían, no se detendría hasta obtenerlo. La única opción que me quedaba era confrontarlas. Volví a buscar a don Ezequiel. Esta vez, no como alguien curioso, sino como alguien desesperado. Le conté todo sobre el ataque, sobre cómo una de ellas casi me tocó. Él no se sorprendió, solo asintió, como si hubiera estado esperando ese momento. La luna nueva se acerca, me dijo. La oscuridad total puede jugar a tu favor. A veces, cuando la luz se retira por completo, lo que se esconde también queda expuesto. Me habló de ciertos rituales de protección, nada esotérico ni teatral. Cosas simples, simbólicas, sal gruesa, fuego, objetos con carga emocional fuerte, elementos que afirmaran la vida ante la presencia de la negación. Me recomendó volver al cementerio, al punto exacto donde todo comenzó. Allí, me dijo, tal vez podría cortar el vínculo. No quería hacerlo solo, así que llamé a Samuel. Dudó. Por supuesto, pero después de lo que había presenciado en mi casa, sabía que esto era real. Acordamos ir juntos la noche de la luna nueva. Llegamos al cementerio de Santa Clara pasadas las 11. No había nadie, solo el murmullo lejano del viento entre las lápidas y el crujido de nuestros propios pasos. Fuimos directo al cruce central, donde las estatuas más antiguas se alzan como centinelas del pasado. Ahí trazamos un círculo de sal. En el centro coloqué las fotografías del eclipse, velas blancas y la figa de madera que ahora ya no consideraba solo un recuerdo. El ambiente se volvió denso casi de inmediato. Las velas parpadearon. El aire, inmóvil hasta ese momento, comenzó a moverse en espirales contrarias. Y entonces las vi. Emergieron de las sombras como si siempre hubieran estado ahí. No caminaban, no flotaban, simplemente estaban, varias, diferentes, densas, algunas más definidas, otras apenas contornos, pero todas mirando hacia el círculo,
Samuel murmuraba una oración que no reconocí. Yo me mantuve en silencio, con la cámara en las manos, no para tomar fotos, sino porque, de algún modo, la cámara había sido el primer canal, y podía ser también la forma de cerrar la puerta. Disparé el flash. Una vez, dos, tres. La luz iluminó las figuras, que retrocedían como si doliera, pero no era suficiente. Sentía que seguían empujando, que querían entrar. Entonces tomé las fotos originales, las que había revelado, las que comenzaron todo. Les prendí fuego dentro del círculo. Las llamas se alzaron rápido, verdes, inestables. Las figuras se estremecieron. Un sonido agudo, casi como un chillido, retumbó en mis oídos. Y luego, silencio. Solo quedaba el crepitar del fuego. Habíamos resistido, por ahora. Después de aquella noche en el cementerio, algo cambió. No solo en el ambiente, sino en mí. El aire en mi departamento volvió a sentirse normal. Las luces ya no parpadeaban. No escuchaba pasos, ni crujidos sin explicación, ni susurros al borde del oído. Era como si el vínculo finalmente se hubiera roto. Samuel y yo no hablamos mucho después de eso. Nos mantuvimos en contacto, sí, pero evitábamos el tema. Como si al nombrarlo, lo invocáramos de nuevo. Ambos sabíamos lo que habíamos vivido. No necesitábamos repetirlo. Pasaron los días. La ciudad siguió girando. El calor volvió. El tráfico, los vendedores ambulantes, la música que salía de las ventanas. Todo era igual, pero dentro de mí ya nada lo era. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. Había perdido algo, la inocencia tal vez, o la arrogancia de creer que lo invisible no existe solo porque no lo comprendemos. Guardé la cámara, no por miedo, sino porque ya no sentía el impulso de capturar todo. Dejé de buscar la foto perfecta. Comencé a notar lo que antes ignoraba: el olor del pan en la mañana, las charlas entre vecinos, los colores de la calle, detalles que había pasado por alto durante años. Una tarde cualquiera, salí a caminar por la costa. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a esconderse. Había niños corriendo, parejas tomando helado, músicos callejeros afinando guitarras. Era una de esas escenas que uno quisiera congelar. Saqué el celular del bolsillo, tomé una foto del atardecer, sin pretensión, sin componer nada, solo por el momento. La imagen se guardó y al verla en pantalla por un segundo noté algo: una sombra en la esquina inferior, difusa, casi imperceptible, justo en el borde donde la luz del sol tocaba el agua. Me detuve, fruncí el ceño, acerqué la imagen. No era clara. Podía ser cualquier cosa: una distorsión, el reflejo de un poste, un movimiento de la cámara. Pero algo en mí lo reconoció. Parpadeé, volví a mirar. Ya no estaba. La sombra había desaparecido, o quizás nunca estuvo. Guardé el celular lentamente. No sentí frío, ni miedo, pero sí un eco, como una respiración olvidada en la nuca. Y entonces entendí algo que don Ezequiel me había dicho y que no quise aceptar en su momento. Cuando uno ve lo que no debe ver, queda marcado. No siempre con heridas visibles, a veces con memoria, a veces con duda. Tal vez logré romper el lazo, tal vez se fueron, pero saber que existieron, que estuvieron tan cerca, eso no se va. Las sombras más peligrosas no son las que caminan por la noche, son las que se quedan, las que esperan, las que a veces se esconden justo detrás del lente.